amor de nuestro Señor Jesucristo, y le doy gracias a Dios por darme nuevamente la oportunidad, según la programación, de poder dar hoy día su palabra en reunión de salvación. Y de esta manera agradecerle a ese Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, y que día a día está con cada uno de nosotros, protegiéndonos, ayudándonos, y en medio de la necesidad siempre Dios está con nosotros. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, porque por medio de Él recibimos sus enseñanzas, por medio de Él recibimos día a día sus estudios sagrados que nos da. Y lo importante es que cada uno, cuando lleguemos a recibir su palabra, podamos nosotros ponerla en práctica. Desde el púlpito, aquella persona que predica el Evangelio, hasta los oyentes y los creyentes y los santos en Cristo Jesús. Vamos a buscar en nuestras Biblias Salmos, capítulo 95, del 1 al 11. Amén. Aquellos que lo han encontrado se van poniendo de pie para poder dar lectura a la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? De antemano, decirle en el amor de Dios que por favor pónganlo en vibrador sus celulares, y por favor, si en algún momento estén escuchando su teléfono que es de emergencia, puedan salir de una manera ordenada afuera y contestar. De una manera estarían dando el respeto al que está predicando o exponiendo la palabra de Dios. Por favor, traten de concentrarse en lo que vamos a aprender el día de hoy, y más bien al que se quede dormido le den un codazo santo. Amén. Muy bien. La palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un versículo leo mi persona y otro versículo ustedes. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Suyo es también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Todos juntos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Vamos a orar. Señor Dios, gracias te damos en esta noche por darnos el privilegio de poder expresar tu evangelio. Durante toda esta semana, Señor Dios, tú has estado ahí con cada uno de nosotros, incluyendo mi persona, hablando mi corazón a través de tu palabra, a través de tus escrituras. Y hoy queremos estudiar, queremos examinar, Señor Dios, con el tema de la adoración, de este mes que es la adoración a ti, la exaltación a ti, porque toda la gloria, toda la alabanza sea para ti. En estos momentos, instruye a tu pueblo a través de mis labios. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. El tema de hoy le he puesto adoración y liturgia. Amén. Adoración y liturgia, y está basado en este Salmos 95, 1 al 11. Y vemos aquí que la mayoría de estudios realizados por algunos eruditos y teólogos coinciden que este Salmo 95 sirvió como un salmo litúrgico designado para la adoración pública o la adoración personal. Es lo que habla el salmista. Y de repente desconoces el tema de la palabra liturgia
Y quiero hacerte saber que la palabra liturgia es más que un conjunto de prácticas establecidas que regulan en cada religión el culto y ceremonias religiosas. Los cultos, los ritos, las ceremonias, la solemnidad, la programación de las reuniones en cada denominación, en cada iglesia, etc. En otras palabras, es un conjunto de reglas para celebrar los actos religiosos, especialmente las establecidas por una institución o religión en cada reunión y en cada culto. El pueblo de Israel tenía unas ciertas normas de cómo adorar en ese entonces, según el salmista, para que cada persona del pueblo de Israel pueda expresar esa adoración. Y el libro de los Salmos, vemos aquí que es una colección de himnos, es una colección de alabanzas, es una colección y habla de oraciones y lamentos que expresan las emociones humanas en respuesta al carácter de Dios y de sus acciones. El culto que ofrecía el pueblo de Israel no solamente, quiero hacerte entender, no solamente era ritual, sino que también Israel sirvió a un Dios vivo que se dio a conocer a través de sus actos de misericordia y gracia. La adoración de Israel se manifestó a través de actos individuales, como te dije al inicio, y colectivos. Y testificaban de su grandeza, y testificaban y agradecían en relación con ese Dios que actuaba y los protegía cada día, cada noche, cada minuto y cada segundo. Ese Dios es el Dios de hoy. Ese Dios es el Dios de antaño. Ese Dios es el Dios del presente, del futuro y del pasado. El culto que realizaba este pueblo respecto a sus ritos muchas veces no era basado en temas rituales, sino que había un trabajo interno en el corazón de cada uno de este pueblo de Israel. En otras palabras, tenía que ver con una convicción interna, tenía que ver con un entendimiento y un reconocimiento de la gracia de Dios en su magnitud, en su carácter. En otras palabras, el salmista, cuando enfoca, cada día ellos, cuando tenían una reunión, estaban presentes casi la mayor parte de los judíos en ese entonces, y decían: venid y aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Y le expresaban con júbilo, y le expresaban con cánticos expresados según el salmista. Por lo tanto, para llegar a entender este salmo del 95, hay una serie de liturgia y un orden espiritual que está dividida en dos partes. Desde el 1 al 6, como lo hemos enfatizado, se denomina, y lo he denominado, un llamamiento a la adoración. Y desde el 7 al 11, un llamamiento a la obediencia. Por lo tanto, aquí vemos que un llamamiento a la adoración, el pueblo de Israel, existían ciertas normas y características para adorar a Dios respecto a su liturgia, referente al concepto que te la he hecho saber, sobre sus normas que tenían que realizar. Y aquí vemos en el primer versículo de capítulo 95 de Salmos, cómo ha de ser alabado, cómo adorar a Dios, es la gran interrogante, con acción de agradecimiento. Los primeros versículos del salmista habla y dice: venid y aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vemos aquí que el salmista representa el gozo espiritual, en el que es el corazón y el alma de la alabanza agradecida, porque Jehová es la roca de nuestra salvación. Vemos aquí que la palabra ser agradecidos realmente es algo muy importante, porque muchas veces hay personas que puede darse el caso que no son agradecidos con Dios. Y nosotros como creyentes tenemos que ser agradecidos con Dios en las buenas y en las malas, en las pruebas y en las alegrías. Entonces, cuando ocurre un problema o una dificultad al creyente, entonces empezamos a acusarlo a Dios como si Dios es el que realmente puso la prueba en sí.
Y dice, ¿por qué me hiciste caer? Cuando Dios no tiene nada en culpa de la caída de cada creyente, porque es la decisión personal el poder mantenerse firme en Cristo Jesús. Y cada uno de nosotros debemos darnos cuenta de que tenemos que ser agradecidos. Dios nunca nos dejará, hermano mío, ni nos abandonará en los tiempos malos, porque realmente tenemos que tener un corazón agradecido en tiempo de pruebas. Por eso el mismo Pablo aconsejó en 1 Tesalonicenses 5:18 y nos habla, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. El mismo Pablo también aconseja a los Colosenses en 3:17, dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios. También nos enfoca en 2 Corintios 9:15, seamos agradecidos por los dones que Dios nos ha dado a través de su pueblo. Debemos darle gracias a Dios por ese don inefable que nos da. ¿Por qué? Porque Dios da los dones a cada persona y los talentos, no para que lo malgastes en otros motivos. Dios da los dones no para que te jactes. Dios da los dones no para que selecciones o elijas o des primordial a alguien. Por ejemplo, si la hermana Marilyn tiene un don realmente del servicio de la alabanza, en la alabanza, yo no voy a decir qué hermoso que canta Marilyn, porque el conjunto de todo el ministerio y todo el grupo sirve para edificar la iglesia. La profecía, el don de profecía, que es exhortación a su iglesia, el don de realmente de lo que es la enseñanza a los maestros, sirven para edificar a la iglesia. El pastor encargado del rebaño, del remanente de Cristo, sirve para realmente edificar a la iglesia a través de las enseñanzas y de sus exhortaciones que nos puede dar. Entonces, debemos ser agradecidos. Este es el primer análisis que podemos entender, que ellos se sentían agradecidos según el salmista, y por eso él menciona y dice, venid y aclamemos alegremente a Jehová. Seamos agradecidos en las oraciones y peticiones. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego en acción de gracias, según Filipenses 4:6. Entonces aquí vemos, hermano mío, la primera norma en esta liturgia del pueblo de Israel es de alabar a Dios conjuntamente, unánimes, concertadamente en las asambleas de la congregación, ante su presencia, para poder llegar a su presencia con acciones de gracia. Entonces, cuando tú vengas a la casa de Dios, demuéstrale una sonrisa a tu hermano. Cuando tú vengas a la casa de Dios, sé y empiezas a adorar y alabar y empiezas a escuchar el mensaje, alábale a Dios con acciones de gracia. Debemos aprender a ser agradecidos y no ser hijos malagradecidos. Hoy llegamos a la casa de Dios y con nuestras malas acciones estamos siendo malagradecidos. ¿Qué mal estuvo esto? Y decimos, ¿qué mal estuvo esto? ¿Qué mal estuvo aquello? Y murmuramos y nuestro corazón se vuelve una liturgia dañina para la vida del creyente por venir con un corazón no dispuesto a adorar, sino solamente a criticar. A esto se le denomina el hombre carnal, el hombre natural. Estos son los falsos adoradores. Una, por ser un hombre carnal que conoce a Cristo, y otra, el hombre natural que no conoce a Cristo, que solamente cree, pero no lo aceptó a Cristo en su corazón. Entonces, si los creyentes aceptaron a Cristo en su corazón, tienen que venir con acción de gracia, no para criticar al que está hablando, no para criticar a los músicos, no para criticar al de la filmina o al maestro, no para criticar a los que tienen dones realmente, sino para poder dar temas de gracia, de gratitud a Dios, de gratitud porque Dios ha puesto un maestro, que Dios le da la sabiduría a ese maestro, de gratitud porque Dios ha puesto un predicador, porque Dios le da la sabiduría a ese predicador. Wow, me siento contento porque hay una persona que ha sido llamado. Oh, me siento contento porque y le doy gracias a Dios porque Él
ha salvado y ha rescatado y ha roto todo tema de esclavitud para personas que estuvieron en la esclavitud del pecado. ¿Quién no se va a sentir contento? Si tú no te sientes contento, déjame decirte que cuando hay un salvado, en los cielos hay gozo y cantan y dicen, wow, me regocijo porque hay un convertido y hay uno nuevo en la casa de Dios. Dale gracias a Dios. Quiero que le des gracias con tus palmas a ese Dios grande, todopoderoso, a ese Dios que realmente te cubre y te protege. ¿Por qué ha de ser alabado? Como segundo punto, porque adorar a Dios. ¿Cuál es la razón de adorar a Dios? Y vemos aquí, por ser un gran Dios, según el versículo 3, un soberano del universo, porque Jehová es Dios grande y porque Él es rey. Entonces el salmista se paraban en las sinagogas en ese entonces y decían, Jehová es grande, Él es rey sobre todos los dioses. Y vemos aquí que por tener un gran poder, también debemos alabar su gran poder, ver sus atributos de Dios. Por eso vemos aquí que el salmista le enfoca grandemente y él dice, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyas también el mar, pues Él lo hizo y sus manos la formaron, la tierra seca. Y vemos su grandeza, porque no solamente formó la tierra, sino formó también a la humanidad. ¿Y para qué la formó? Para que realmente cumplieran un propósito digno de adorar al Dios grande y poderoso. Entonces es un Dios de todas las cosas, porque Él lo hizo todo y todo lo pertenece a Él. Todo lo que te da le pertenece a Él. Todo lo que Él te brinda, y si eres bendecido, realmente dale las gracias a Dios. Y cuando te falte un pan, también dale las gracias a Dios, porque en algún momento Dios tocará la puerta del corazón de alguien para que diga a través de su Espíritu Santo, ve y dale un pan al que necesita. Entonces vemos aquí, por ser un Dios que creó el universo y que lo gobierna, esto se aplica al Señor Jesucristo, por quien todas las cosas fueron hechas y por medio del cual habían sido reconciliadas en la muerte de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Por eso nuestro Dios no solo tiene dominio sobre nosotros como lo tiene sobre el resto de la creación, sino que tiene relación especial con nosotros. Él es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo de sus pastos, conforme lo dice en sus escrituras. Por eso Él menciona, el salmista, en el 95:7, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Sin embargo, los idólatras vemos que se arrodillan ante dioses, que ellos mismos la fabrican, que ellos mismos la hacen. Y nosotros, los creyentes, nos arrodillamos ante un Dios que nos ha hecho a nosotros. Por eso, Él menciona, el salmista, en el versículo 1, que Él es la roca de nuestra salvación, y cada uno de nosotros, en el ámbito espiritual, en la liturgia de lo que estamos viviendo aquí en la congregación, en cada movimiento, tenemos que expresar con gratitud y también decir que Él es nuestra roca y que Él es grande y que Él es poderoso y que Él es dueño de todos nuestros bienes y que Él es dueño de todas nuestras acciones. Entonces, en otras palabras, Él es dueño de todo tu ser, porque cuando tú obtienes a Cristo en tu corazón, Él forma parte y es dueño de tu vida, mas tú ya no eres dueño de otra persona. Ya no eres dueño. Bueno, tú puedes decir, bueno, yo soy ahora una sola carne con mi esposo. Sí, o viceversa, con tu esposa. Sí, eres una sola carne, pero el Dios que crea toma el lugar de tu matrimonio. Es el centro de tu matrimonio. Y la pregunta que les quiero hacer hoy en este tiempo, ¿a quién está adorando? ¿Al hombre? ¿Al músico? ¿A los cantantes cristianos de hoy en día? ¿A los ángeles? ¿A las imágenes? Aquí se hace cierto a las palabras de Jesús cuando fue el tentador por Satán, para que Satanás trate de tentarlo al mismo Jesús. En Mateo 4, 9 y 19, el mismo Satanás le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Y aquí vemos que muchos hoy en este tiempo, los hijos de Dios, los santos de Dios,
músicos han caído en la trampa de Satanás, en la actualidad del falso mensaje de la prosperidad, en la actualidad de la avaricia en la iglesia, en la actualidad de muchas veces son tormentados y jalados para actuar en otras formas en el mundo, lo que no se practica en la iglesia. Se cree que formar un grupo para ganancias personales es adorar. Esto no es adorar. Esto es servicio personal para ganancias personales denominadas prevaricación. Son ganancias deshonestas usando los dones y talentos que el mismo Dios le brindó. Todo creyente, músico, cuando sea tentado, deberá decir como Jesús le dijo a Satanás: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Como tercer punto, vemos aquí, cuando menciona el versículo 6, venid y adoremos y postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Para analizar este versículo, debemos analizar, en primer lugar, el primer versículo, cuando menciona la palabra venid. Mencionado este primer versículo en el hebreo es yalak, que significa caminar. El salmista aquí trata de invitar solemnemente al pueblo para reunirse y publicar el adorar a Dios. En el versículo 2, cuando menciona lleguemos y menciona la palabra venir, que en hebreos es kadab, que es el proyectar uno mismo, proceder por lo tanto es anticipar, dice. Aquí vemos, el salmista llama a la gente para entrar en el lugar santo. Esto quiere decir que es desde dentro del templo donde se manifestará la presencia de Dios. Y aquí en el versículo 6, en este tercer punto, vemos claramente cómo el mismo, cuando menciona venir, esta se identifica con los verdaderos adoradores, siendo llamados a entrar al templo. En conclusión, en este primer análisis, la palabra venir, el salmista comienza su invitación para reunirse en la adoración, según la liturgia, y luego llama a la gente al templo de Dios, donde se manifiesta su presencia. Y luego llama al pueblo para que entren al templo y se gocen de la presencia. ¿Te das cuenta cómo fue la liturgia? La liturgia, según el salmista, en el tiempo de Israel, vemos aquí que reunía y convocaba al pueblo. Luego, sabiendo esto, la gente iba al templo de Dios y se manifestaba la presencia. Y como tercer punto, la gente cuando entraba al templo se gozaba de la presencia de Dios. Vemos aquí que los verdaderos adoradores en hebreo, vemos aquí que se traduce shasha en el hebreo. Y en el griego se traduce proskineo. Lo que significa es postrado, arrodillarse delante de alguien, que es un acto de postrarse, es homenajear por un superior antes de un soberano mucho más superior. Vemos aquí, por lo tanto, que la adoración, según el arzobispo William Templer, dice más claro que la adoración, el concepto es la sumisión de todo nuestro ser a Dios. La adoración es el despertar de nuestra conciencia por su santidad. La adoración es el alimentar nuestra mente con su verdad. La adoración es el purificar nuestra imaginación con su belleza. Es abrir nuestro corazón a su amor y someter su voluntad a su propósito. Y para que ocurra esto, tiene que haber humillación. Para que realmente la presencia de Dios y tú puedas adorar a Dios conforme tú lo expresas y dices, estoy adorando, tiene que haber una entrega del corazón. Y cuando hay una entrega del corazón, entonces eres tocado por el Espíritu Santo de Dios, y si eres capaz, llega un momento que eres capaz hasta de arrodillarte, humillarte ante la presencia de Dios. Los eruditos, había una discusión, porque hablaban de postrémonos, ¿debemos arrodillarnos?
Hay mucha gente que se puede preguntarse, pero eso es una emoción nada más barata. No es una emoción barata. Es una emoción que realmente solamente el Espíritu Santo, hablemoslo como emoción, una emoción santa, que el Espíritu Santo toca lo más sensible de tu alma y controla tu espíritu. Y cuando empieza a controlar tu espíritu, tú sientes realmente arrodillarte y postrarte. El salmista expresa que en ese momento, cuando ellos decían, venid, adorémonos y postrémonos, mayormente ellos iban y se postraban ante Dios y doblegaban sus rodillas. Si ustedes habrán visto en el muro de lamento, cuando salen algunas imágenes, algunos videos, ellos están con su Torá ahí y están así. Están en esta posición. Es una manera de adorar de ellos, es una liturgia, ¿no? Y ellos expresan. Ahora, lo que tiene que tener en cuenta cada creyente, si la liturgia es más, escúchame bien, si la liturgia es más que realmente el rendir su corazón, que es algo interno, entonces lo externo no sirve. No sé si me dejé entender. ¿Me dejaron explicar en esa parte? ¿Sí? ¿Se explicó? En otras palabras, si tú tomas realmente, esto tiene que ser así, y así, y así, 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 y no tienes la presencia de Dios, y no haces que la manifestación de la presencia de Dios llegue a tu corazón, es porque tú te estás basando realmente a una liturgia externa y no una liturgia que realmente debe ser interna. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, hermanos míos, vemos aquí en primera instancia que debemos nosotros adorar a ese Dios de todo corazón. Esa adoración, hermano mío, es la respuesta de todo aquel que el hombre es a todo lo que Dios hace con esa persona. Es el deseo que consume al hombre que quiere darle a Dios e incluye el dar a nosotros mismos. Nuestras actitudes, nuestras posesiones, todo le damos a Dios. Y vemos aquí que cuando habla de postrarse, quiere decir que la adoración tiene que ser parte también de la oración. Vemos aquí que el mismo Daniel menciona en 6:10 que entró a su casa abierta y las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Vemos aquí que los apóstoles perseveraban cada día en la oración. Vemos aquí que Pablo, cuando estuvo en la cárcel, adoraba a Dios y la gente que estaba a su alrededor lo escuchaba. Postrarse, en otras palabras, significa humillarse ante el Creador. Es dejar morir nuestra voluntad, dándonos realmente un nuevo estilo de vida en la fe, en la dependencia y en la obediencia de sujeción absoluta a Dios. Como vemos en Santiago, nos habla claramente Santiago capítulo 4, 10 nos dice que debemos humillarnos delante del Señor y Él os se exaltará. Si en un adorador hay soberbia, pues llegará un momento que aquel que no se quiera someter a Dios, aquel que no se quiera someter a su palabra, entonces vemos aquí que Dios enfatiza en el 4:6 del mismo Santiago, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Regresando al Salmo 95, según la palabra nos dice, si oyereis hoy su voz, es el día que tú tienes que oír su voz.
Cuando el salmista habla y dice claramente, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis, versículo 8, vuestros corazones como en Meriba. ¿Qué pasó en Meriba? Era rencilla, había una rencilla. Y este pueblo realmente de Israel, después de haberle bendecido cotidianamente el mismo Dios, al pueblo de Israel, de llevarlo juntamente con su líder Moisés y llevarlo a la tierra y cumplir su promesa de Dios, llevarlo a la tierra prometida, la gente se rebela contra su líder. La gente empezó a hablar mal de su líder. El pueblo empezó a quejarse y decir, estamos hartos de comer pan, estamos hartos de comer codornices, estamos hartos, Moisés. Entonces la gente se volvió incrédula. No llegó a creer en Dios, que Dios podía realmente darle agua a su necesidad que en ese momento estaba pasando el pueblo de Israel en ese entonces. Entonces vemos aquí que el mismo salmista lo enfatiza a la gente en ese tiempo y en el tiempo también del Nuevo Testamento, a la misma gente, porque hablaban a las sinagogas, y también habla en el tiempo de hoy a su iglesia y nos dice, oye la voz de Jesús, oye la voz de Dios que te habla en su palabra y no endurezcas vuestro corazón, no seas rebelde y no pongas rebeldía en tu corazón, mas sométete a Cristo en su palabra. Porque aquí menciona el versículo 9 que tentaron a vuestros padres y me probaron, dice Dios, y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido aún mis caminos. Vemos aquí que el creer es obedecer, según Juan 3:36. El pecado contra el que se amonesta, querido amigo, querido hermano, es endurecer vuestro corazón. Con que la semilla que se siembra realmente en tu corazón, el poder endurecerlo y decirte, no quiero ser tocado por Dios, no quiero ser dirigido por ningún líder, donde el líder de toda la iglesia, del ejército de salvación, os quiere ayudar. La pregunta que tú me puedes hacer hoy es, puede decirme, ¿y qué puedo hacer cuando un líder no me quiere ayudar? ¿Y qué puedo hacer cuando un pastor realmente no me quiere ayudar? Cuando un pastor realmente está tomando otras iniciativas autoritarias. Entonces, cuando ocurre eso, tiene que ver una defensa con la palabra de Dios. Pero escúchame bien, tienes que acudir al pastor y con mansedumbre y humildad te acerques y hables. Cuando tú quieras exhortar a un hermano y que está en falta, tienes que hacerlo con mansedumbre y humildad. La palabra de Dios es muchas veces fuerte y dura, y eso muchas veces hará en algún momento, la palabra dice no llega vacía, llegará un momento que toque al creyente que se alejó en los caminos de Dios, o muchas veces las personas que no conocen a Cristo, que necesitan oír de la palabra de Dios. El ejemplo de los israelitas vemos aquí, finalmente, que se dieron cuenta que ellos llegaron a endurecer el corazón. Y vemos aquí que dentro de ellos hubo incredulidad, no creyeron a Dios, murmuraron, se rebelaron contra su líder. Y eso es lo que el salmista enfoca, que no debe ocurrir en ninguna denominación. Lo que debe ocurrir es el amor, la unidad, para que no pueda perder el día del reposo que Dios prometió en aquel momento. Versículo 11 dice, por tanto juré en mi furor, dice el mismo Dios, que no entrarían en mi reposo. Y vemos aquí en Hebreos capítulo 3, 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz,
No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre anda vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mira, hermano, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin de nuestra confianza del principio. Entre tantos que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto con la mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad, porque no creyeron que el mismo Dios podía producir agua. Y eso tú puedes buscarlo en Números 12:7, en Éxodo 17 del 1 al 7, en Números 20 del 2 al 13. Ellos no creyeron, específicamente en Números 20:12, no creyeron, fueron incrédulos que Dios iba a proveer el agua. Por tanto, el mismo Dios se enfureció y le dijo claramente a Moisés, dile a tu pueblo que a partir de 20 años para arriba no entrarán a la tierra prometida. Morirán en el desierto. ¿Por qué? Porque no dejaron realmente dejarse tocar por Dios en que puedan creer más en Él. Muchas veces, muchas personas pueden decir y creer y decir, yo estoy seguro que voy al cielo. Yo me siento seguro que voy al cielo. Y quiero terminar con esto. Hay los calvinistas y los arminianos. Los calvinistas son gente muy sapiente, muy inteligente. Y ellos hablan de que la salvación, tú obtienes la salvación y la salvación no se pierde. Y ellos dicen, tú obtienes la salvación, eres salvo, te vas al mundo nuevamente, pero si mueres, eres salvo. Los arminianos lo consideran como el tema pentecostal. Según algunos mencionan, bueno, no lo puedo determinar, que son parecidos a los fariseos, que dicen que hablan mucho del infierno, que hablan que te vas a, si tú no te arrepientes, te vas a ir al infierno tomando un temor. Mencionan de eso de ahí. Y la pregunta que tú puedes hacerme es, hermano, ¿en qué corriente estás tú? ¿En los calvinistas o en los arminianos? Y vemos que Catherine Boo y William Boo veían esta confrontación. Y yo veo, hermanos míos, que me baso a la doctrina 9 del ejército de salvación. Después de que tú eres salvo, tiene que haber una regeneración y transformación que viene del Espíritu Santo para que tú día te santifiques, y continúes santificándote en el Señor. Oh, pero ¿qué pasa, hermano, si se va al mundo y muere? Pues déjame decirte que yo soy de las personas que creo que hay un ay de Jesús. Y cuando hay un ay de Jesús hay una condenación. Los fariseos conocían de la palabra de Dios, pero no quisieron aceptar al Mesías. Y por no aceptar al Mesías tienen un ay y una condenación.
Por lo tanto, puede haber en el mundo que crean. Todos podemos creer en Dios. Hasta el diablo cree en Dios. Pero la humanidad que no acepta a Cristo en su corazón y no se regenera en el espíritu, todas las obras de la carne, preocúpese, porque el mismo Pablo dice, no heredarás el reino de Dios. ¿Cómo está tu corazón? ¿Se basa a una liturgia? ¿A una tradición? ¿Más te apoyas en eso? ¿Más te apoyas realmente en la liturgia tradicional, sin ofender, que sería algo templista, a que tu templo sea lleno del Espíritu Santo y no una emoción, sino que una llenura del Espíritu Santo? Así lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios me enfatiza que cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, eres sellado con el Espíritu Santo. Y aquel que no crea en el Espíritu Santo, preocúpese. Porque el Espíritu Santo es aquel que realmente nos dirige a cada uno lo que tenemos que hacer por el bien de la iglesia. Vamos a ponernos de pie. Estuve almorzando hoy día con mi suegra y hablando y discutiendo un poco de este tema. Me mencionó un proverbio muy hermoso que se encuentra en Proverbio 23, 26. Dice, dame, hijo mío, tu corazón, dice Dios, y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón. No endurezca, aplica tu corazón a las enseñanzas y a sus oídos a las palabras de la sabiduría que viene de Dios. No tengas en tu corazón envidia. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Si en estos momentos, querido amigo, quiero que canten una canción, una melodía suave, y si en estos momentos, hermano mío, sientes en tu corazón rendirle tu corazón a Cristo, pues ven a los pies de Cristo, porque Él es el único que te puede rescatar. Si dentro de tu vida hay cosas que no está agradando, solamente te pido que tú puedas venir a los pies de Cristo y renovar tu compromiso con Él. Y yo no sé cómo está tu condición espiritual, pero déjame decirte que si hay orgullo, hay vanidad, hay cosas que todavía no han cambiado de tu personalidad, hay un Dios que lo puede cambiar. Durante estos tiempos, nuestro capitán, Rubén Paguacho, nos estaba enseñando a ciertas personas. Y dentro de ello, he aprendido sobre Jonathan Edwards, una persona, teólogo, un escritor, que muchas veces se basaba, muchas veces a lo académico, pero no descubría el cómo ser tocado por Dios. Hasta que el pasar del tiempo, esta persona entendió que el único que toca corazones es Dios, siempre y cuando el creyente lo deje tocar. Cuando tú te dejas tocar por Dios, entonces no endureces tu corazón. Y cuando no endureces tu corazón, entonces tú le dices, Señor Dios, toma el control de mi vida. Toma el control de mis debilidades y renuncio a todas mis debilidades. Señor Dios, te las entrego a ti, porque Él es el único que puede cambiar tu corazón. Si hay orgullo en tu corazón, si hay modestia, si hay envidia, si hay pleitos, cuando tú le entregas a Él, entonces ese Dios lo empieza a cambiar y empieza a trabajar de una manera sabia contigo. E incluso pone voceros para que esos voceros te empiezan a instruir la personalidad y el carácter de la persona. Solo Dios lo hace. Solo Dios lo hace cuando tú te humillas ante Dios. Amén.
Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estamos y quiero hacer una invitación personal. Si hay personas aquí que no aceptaron a Cristo en su corazón, hoy es el día, como dice el Salmo. Hoy es el día, no pierdas la oportunidad. Hoy es el día, porque debes oír la voz de Dios. Hoy es el día, hermano mío. Vamos a adorar a ese Dios. Y si esa persona que no ha aceptado a Cristo en su corazón puede pasar aquí a los pies de Cristo y decirle: Señor Dios, te rindo mi corazón, rindo mi ser. Yo no sé el día de mañana lo que pueda pasar. Amén. Vamos a orar. La iglesia en estos momentos adorando a Dios. Vamos a adorar a Dios. Voy a pedirle que adoren ese cántico, rindo mi corazón. Voy a pedir a nuestra hermana María que nos ministre en esta parte. Señor Dios, gracias te damos. Gracias Espíritu Santo. Gracias Padre. Gracias Hijo. Tu palabra ha sido expuesta. Oh Señor Dios, manifiéstate en estos momentos. Queremos rendirte nuestro corazón. Queremos rendirte a ti, Señor Dios. Nos rendimos ante ti. Sí, Señor Dios. Espíritu Santo, empieza a tocar el control de las vidas. Servirle a Dios, no pierdas esta oportunidad. Dios te está llamando, y quiere restaurar tu corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret, no pierdas esta oportunidad. El tiempo es corto. Sí, Señor Dios, te adoramos y te alabamos. Restaura vidas, restaura familias, Señor Dios. Restaura a los jóvenes, Señor Dios. Restaura, Señor Dios, a los ancianos. Te entregamos nuestro corazón. Nos santificamos cada día más en ti.
ser a ti, Señor Dios. Rindo mi ser a ti, rindo mi ser. Rindo mi corazón a ti, Señor Dios. Rindo mi corazón, moldéame, Señor Dios. No quiero ser la misma persona. Quiero tu toque, Señor Dios. Dile ahí, es personal esto. Tócame, perdóname, purifícame, purifica mi vida, purifica mi corazón. Oh, shalom. Espíritu Santo. Sí, Señor Jesús. Alabado sea tu nombre, Padre Santo, aquí ofrecemos esta vida, Señor Dios, en tus manos y en tu servicio. Espíritu Santo, tócalo, Señor Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, protege esta vida, protege esta vida, protege esta vida. Rompa todas tentaciones, que rompa toda mundanalidad en el nombre de Jesús. Y santifícalo. Será santificado esta vida para la gloria y honra tuya, Señor Dios. Depresiones, talentos, vengan de su vida, Señor Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre tuyo, Jesús de Nazaret, santifica esta vida. Cúbrelo con tu sangre preciosa. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu Santo, toca la vida de mi hermana. Espíritu Santo, toca su vida. Toca su vida, Espíritu Santo. Tú conoces las peticiones de su corazón. Tú conoces, Señor Dios, cuáles son. Cree, cree, cree. Cree y yo te concederé las peticiones de tu corazón. Gracias, Espíritu Santo. Toca, toca, Señor Dios, su vida. Levanta esta mujer, Señor Dios, para que pueda expresar tu evangelio. Levanta esta mujer, Señor Dios, para que pueda expresar el evangelio a su familia. Señor Dios, tú utilizarás esta mujer para expresar el evangelio, Señor Dios, a su familia, a su hogar. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús de Nazaret. Gracias, Señor Dios. Señor Dios, tú conoces toda dolencia en el corazón de la hermana. Padre Santo, acudimos a ti para que tú ablandes su corazón. Espíritu Santo, tócala, Señor Dios. Llénala de tu amor, dale paz en su corazón. Gracias, Señor Dios.
porque su nieto sirve a ti. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Te pido que lo cuides a su nieto y cuides a su familia, de nuestra hermana. Protégela, Señor Dios. Dale fuerzas cuando se sienta desanimada y pueda seguir instruyendo a su nieto. Señor Dios, oramos por la vida de Jocelyn. Todo el pueblo orando. Espíritu Santo, santifica su vida. Haga recordar sus inicios. Cómo empezó ella. Cómo te alababa y cómo te honraba. Te pedimos que lo protejas, Señor Dios. Protégelo, Señor Dios. Protege su vida. Protege su corazón. Y que te pueda servir a ti solamente, Señor Dios. Porque tú eres el Dios grande, maravilloso. Toca su vida, Espíritu Santo. Gracias, Señor Dios. Gracias. Restaura su vida, restaura su corazón. Restaura su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir adorando a Dios. Siente mi corazón seguir adorando y que la iglesia siga adorando a Dios. Domingo en la noche terminamos el tema de la adoración y la alabanza. Que Dios nos ayude a poder seguir entendiendo a Dios, de que cuando uno adora a Dios, algo sucede. Señor, gracias porque usted nos ha traído en esta noche, oh Dios. Gracias por su palabra. Gracias, Señor, por llegar a nuestro corazón, oh Dios, y hacernos entender, Señor, de que la adoración también es despojarnos. La adoración, Señor, es humillarnos, oh Dios. Bendice a los matrimonios también que están aquí. El próximo domingo queremos tener una reunión también de matrimonios. Bendice, Señor, a tu hijo Anderson, a su esposa, a sus hijos. Oramos y lo entregamos una vez más, Señor, para que usted pueda seguir glorificándose y manifestándose en su vida. Pueda seguir utilizando a él para que pueda seguir predicando su palabra. Llévanos a casa, oh Dios mío. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, queridos y apreciados hermanos.